Saludamos de una manera muy especial a cada uno de nuestros amigos y de nuestros hermanos quienes a esta hora de la tarde han llegado a este espacio de Palabras de Vida. Como siempre es un gozo poderles saludar y decirles gracias por permitirnos entrar a su hogar, por recibirnos allí a través de este medio y estar muy atentos a todo lo que Dios tiene para sus vidas en este hermoso día. Cada día que Dios nos regala es una oportunidad más para hacer el bien. Es una oportunidad más para poder servir con lo que Dios nos ha permitido a cada uno a nuestro prójimo. Hoy estamos en Palabras de Vida. Recuerde, Palabras de Vida es una programación cristiana que está siendo patrocinada por todas las iglesias de la zona 57 que corresponden a la ciudad de Florida Blanca y Girón y parte sur de Bucaramanga. Un saludo para todos. Bienvenidos a este espacio una vez más. Dios bendiga a toda nuestra audiencia de este programa Palabra de Vida. Para mí es un gozo muy grande de poder acompañar en esta oportunidad al pastor Pedro Coronado en esta programación. Gracias, Pastor Ángel, de verdad que nos complace tenerlo nuevamente en nuestro medio, acá en este espacio de Palabras de Vida. Estuvimos compartiendo en el día de ayer acerca de cómo Dios ha venido bendiciendo de manera muy especial a la República del Perú, entregándoles de una manera demasiado amplia todos los medios de comunicación como son canales de televisión, emisoras de radio, y poder tenerle en nuestros medios es muy, pero muy grato para nosotros, para cada uno de los hermanos, para cada uno de los amigos, en esta ocasión acá, en este espacio de Palabras de Vida. Pastor, como siempre, para mí es de gran gozo poderle tener acá y quisiéramos una vez más presentarle al Señor este espacio en oración. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos concedes de poder usar estos medios de comunicación y así de esta manera poder transmitir bendición a muchos hogares, a todos aquellos que puedan sintonizar esta programación. Señor, yo te pido la bendición por cada familia, por cada hogar, Señor, a donde llegue, Señor, esta programación. Y también, Señor, te pedimos por la producción de este programa, Señor, por tu siervo, el pastor Pedro Coronado y todos los pastores que unidos están haciendo esta labor. Que la bendición tuya sea con todo ello y este programa sea de bendición. Tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. En el nombre de Jesús te damos las gracias, oh Dios. Amén y amén. Orar es una bendición, como hemos dicho, es la forma de comunicarnos con Dios. Amigo, hermano, si usted de pronto está pasando por momentos difíciles, recuerde, la única forma de dirigirnos a Dios es a través de la oración. También queremos en este día, una vez más, compartir con ustedes uno de los tantos temas de interés que despiertan en el corazón del ser humano muchas inquietudes. Hoy estaremos hablándoles del tema la venida de Cristo. Es uno de los eventos, Pastor Ángel, que marcará en el tiempo y en la historia uno de los acontecimientos más grandes. Sabemos que desde que Cristo vino por primera vez y vino a traernos esta buena nueva, este evangelio bendito del reino de los cielos, eso marcó en la historia realmente un hecho importante, y es que a partir de ese momento la historia se divide en dos, pero al final de esta historia, de esta segunda parte de la historia de la humanidad, sucederá este gran evento del cual les hablaremos en el día de hoy. Así que esperamos que usted, amigo, hermano, esté muy atento, esté allí a la expectativa, que esté con su oído atento y con su corazón abierto para que usted pueda recibir esta palabra que hoy le será entregada a través de este medio. Pastor, queremos basar en un pasaje de la Escritura el tema que ya hemos anunciado para nuestros televidentes. ¿En qué pasaje de la Escritura, Pastor, encontramos la base para hablar de este interesante tema en el día de hoy? Bien, en esta oportunidad estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Hay muchos temas, hay muchos pasajes bíblicos, pero vamos a tomar un pasaje aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, que nos habla justamente acerca del retorno de Cristo a la tierra.
Dice la palabra en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vemos aquí en este capítulo, pastor, la base de la segunda venida de Cristo. Es importante, pastor, para la iglesia del Señor sobre todo, que tenga claro que así como se anunció desde el Génesis, en el capítulo 3 prácticamente, versículo 15, donde se hizo el primer anuncio de la promesa de redención, y como dice la palabra en Efesios, venido el cumplimiento de los tiempos, Dios hizo realidad lo que se había anunciado muchos miles de años antes de que esto sucediera. Vino el Señor, nació en Belén, se cumplió lo que decían la ley y los profetas respecto a este gran acontecimiento, pero que hoy toda la iglesia alrededor del mundo estamos esperando ese gran acontecimiento que dije hace un momento, que el nacimiento de Cristo dividió la historia de la humanidad, pero que este gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo será el que marcará el final de esta dispensación en la cual estamos viviendo. Pero pastor, hay algo que me llama la atención, y es que mucho pueblo de Dios hoy está despreocupado, poco interesados, y muy poco se habla de este gran acontecimiento. Es cierto, pastor Pedro, que muchas congregaciones llamadas cristianas evangélicas no hablan de la segunda venida de Cristo, que es una doctrina fundamental en la palabra de Dios que todo cristiano debe de saber, porque esta es una esperanza bienaventurada para la iglesia. Por eso que nos congregamos, por eso que buscamos a Dios, por eso que nos hemos apartado de este mundo de pecado, de los deleites, de los placeres que el mundo ofrece, porque hay una razón, y esa razón es que Cristo viene, y que cuando Cristo venga, realmente se va a manifestar la gloria de Dios en su totalidad en la vida del pueblo de Dios. Por eso este pasaje de la segunda venida de Cristo nos hace que permanezcamos firmes buscando a Dios en oración y ayuno, sabiendo que Cristo viene pronto ya. Así es, pastor, y qué importante es que todos nosotros los cristianos estemos esperando ese momento maravilloso, algo que será un impacto a nivel del mundo, pero que no porque hayan transcurrido los años, muchos ya han cancelado esto y lo dan como de pronto algo que no va a suceder. Pero óigame bien, aún inclusive la gente que no conoce a Dios se está preparando para este gran acontecimiento. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con este importante tema que estamos tratando en el día de hoy, la segunda venida de Cristo. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Importante este tema que hemos tratado en el día de hoy, o que estamos tratando aquí con la colaboración de nuestro pastor Ángel, que viene de la República del Perú, este tema, la segunda venida de Cristo. Pastor, hay algo que me llama la atención en este tiempo, y es que muchos cristianos ya han cancelado, han dado por cancelado este acontecimiento, porque ellos creen que realmente el Señor, lo que Él dijo acerca de su segunda venida, no se va a llevar a cabo. Por eso ya están viviendo una vida muy relajada, y parece que su reino, la esperanza de ellos está toda centrada es aquí en la parte terrenal, y no en lo que las escrituras nos enseñan respecto a esto que estamos tratando en este día. ¿Qué podemos decir a los televidentes con base en la escritura respecto al tema que estamos tratando? Bueno, hoy en estos tiempos la verdad que ya estamos casi al finalizar esta dispensación por todo lo que se está viendo y se está realizando. Muchos pastores que, bueno, yo entiendo que un pastor que ha sido llamado por Dios, un hombre que ha tenido una experiencia con Dios, y un hombre que tiene el Espíritu Santo, nunca por nunca dejaría a un lado la doctrina cristiana, porque la segunda venida de Cristo es una doctrina fundamental, y lamentablemente hoy nos apena ver tantos cristianos creyentes en el Señor que desconocen, y simple y llanamente es por ignorancia, porque no tienen un pastor que les enseñe las Sagradas Escrituras, porque realmente un pastor debe de enseñar la palabra de Dios y saber que en Cristo hay bendiciones grandísimas para un creyente. Nosotros vemos aquí en este pasaje del Evangelio según San Juan también, cuando Cristo está ya avisando de que Él iba a partir, el Señor le dice a sus discípulos, aquellos que estaban con ellos día a día, que habían recibido la palabra, que se habían entregado a Él, le dice: no se turbe. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, el mismo Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, esta promesa le está dando el Señor a sus discípulos, a los que estaban con Él día a día, para que ellos no se entristezcan, porque el Señor iba a partir, pero Él iba a retornar por ellos, y Él iba a ir a preparar un lugar para ellos, para estar para siempre. Y Él dice: y vendré y os tomaré a mí mismo. Está hablando de su cuerpo, es la iglesia redimida, la iglesia santa, la iglesia consagrada, es la que un día tendrá esta bendición de poder estar con Cristo en la eternidad. Pastor, y me llama la atención esa expresión que usted acaba de decir: vendré y os tomaré a mí mismo, porque desde el momento en que una persona se convierte a Cristo, ya no es un ser independiente, ya a partir de ese momento hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, justo esa comunidad que está diseminada por todo el mundo, que han sido redimidos, que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que se han apartado del mundo y que han dedicado su vida de ahí en adelante al servicio del Señor. Y son esas personas a las cuales el Señor dice allí en ese término: os tomaría a mí mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, y Él es su Salvador. Entonces, el gran privilegio, pastor, que tiene una persona que ha sido lavada por su sangre, que ha creído en Él, que mantiene esa esperanza viva en que Él volverá, así como se lo dijo en el momento de la ascensión a los discípulos que estaban allí presentes y que fueron testigos de ese acontecimiento también, la ascensión del Señor, y que allí un ángel aparece, porque los discípulos quedan un poco desconcertados, un poco tristes, porque su maestro es levantado en las nubes al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Pero en el momento se oyó la voz del ángel, y uno de los que estaban allí, los varones que fueron, cuando él le dice: varones galileos,
¿Por qué estáis mirando a este Jesús que sube al cielo? Así como lo habéis visto ir, así también Él volverá. Porque esa es la promesa, como usted lo acaba de decir, Pastor Ángel, que tenemos los cristianos y que estamos esperando el cumplimiento fiel a esa promesa de que Él volvería una vez más a llevar a los suyos para que estén con Él, como Él se lo dijo, para que estén conmigo. Así es, pastor, Pedro. La verdad, ¿no?, es que muchas personas en las iglesias no están convertidas, porque cuando uno se convierte de verdad, hay un hambre y sed por la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace 23 años atrás, cuando yo me convertí al Señor, en mí llegó un hambre de las cosas de Dios. Yo, cuando inicié mis primeros caminos en el Señor, llegué a una iglesia cristiana pentecostal, bueno, entre comillas, llegué. Entonces, cuando empecé yo a congregar en ese lugar, ¿no?, como un niño recién nacido, pues no distinguía mucho las cosas. Pero algo sucedió, que en mí había un deseo muy grande de conocer la palabra de Dios, de leer la Biblia. Entonces yo leía la palabra todos los días, 2, 3 horas, leyendo y leyendo y leyendo. Y es así como yo empecé a distinguir las cosas espirituales. Entonces llegó un momento en que yo dije, en el lugar donde yo estoy, no es un lugar apropiado, porque no se está viviendo la palabra y no se está enseñando lo que la Biblia enseña. Entonces fue así que en un tiempo de oración yo tuve que salir de ahí y buscar una iglesia donde realmente se me enseñe la verdad de Dios, porque yo viví en un mundo pagano, un mundo materialista que busca solamente lo material y no lo espiritual. Y en la vida mundana uno es hipócrita, uno es falso. Pero cuando yo empecé a tomar la Biblia y a ver que la Biblia era algo serio, yo dije, yo no puedo coger una Biblia y seguir siendo hipócrita. No, yo tengo que ser un cristiano verdadero como la Biblia lo dice. Entonces busqué un lugar donde a mí se me enseñara la palabra de Dios. Y llegué a esta obra del Movimiento Misionero Mundial, y sé que no es la única obra que enseña la palabra de Dios como la Biblia lo dice. Habrán muchas otras organizaciones, pero lo importante, amado hermano, tú que eres cristiano, que tú busques la verdad en la palabra de Dios y ver si realmente tu pastor, aquel que te está enseñando la palabra, lo correcto. Porque no puede enseñarte un 90% y 10% esconderte, porque la segunda venida de Cristo es un tema muy importante en la vida de Cristo, y eso es lo que nos hace que nosotros permanezcamos en los caminos del Señor y podamos seguir hasta el día que Cristo venga o Él nos llame a su presencia. Pero nosotros sabemos por la palabra que dice que el Señor vendrá y levantará la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, ¿no? Y lo que usted manifestó, pastor, lo vemos en Hechos capítulo 1, donde dice en el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Está hablando de que Cristo retornaría y volvería, lo que Él prometió en San Juan capítulo 14, que Él volvería por la iglesia. La iglesia no tiene un nombre, la iglesia son todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y han sido transformados por el poder de la palabra y que hoy viven en santidad, en oración y ayuno. Pastor, hay algo importante, y es que queremos hacer una aclaración a todos nuestros televidentes. Hoy hay muchas personas que se llaman cristianas, pero viven de cualquier forma, no se guardan para Dios, menos están esperando este acontecimiento. ¿Por qué? Usted dio una palabra clave hace un momento. Hoy encontramos a una iglesia totalmente materializada, una iglesia que está más interesada en la prosperidad material
que en la vida espiritual. Y eso es lo que ha llevado a mucho creyente realmente a desinteresarse por escudriñar las Escrituras y conocer a fondo todo lo que la palabra de Dios dice respecto a la vida cristiana. Eso ha llevado al cristiano a que su enfoque sea diferente, porque es una de las cosas que yo diría, y a mí me tildarán de extremista, pero es una de las artimañas de Satanás, entretener al pueblo de Dios para que viva una vida liviana, trivial, y no se prepare, no se santifique, no se guarde para Dios, porque el Señor viene a buscar una iglesia con unas características muy específicas. Allá en Efesios dice qué clase de iglesia es la que Él viene a buscar. Allá dice que viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación ni cosa semejante. Y hoy hay mucho cristiano folclórico, mucho cristiano entretenido. Hay muchas iglesias que lo único que hacen es entretener a la gente allá con un show, un espectáculo, un concierto, y nunca se preocupan por vivir la santidad. Esa será la sorpresa para mucha gente cuando Cristo venga. Aquellos incluso que dicen que ya no viene, que Él ya vino. Hay doctrinas que están diciendo que no, que Él ya vino, que eso de ese acontecimiento ya sucedió, y hasta dan fechas en qué año sucedió, que ya entró, que ya lo que estamos esperando es el milenio, cosa totalmente opuesta a lo que dice la palabra, porque hay algunos acontecimientos que serán exactos, y lo que el Señor dijo de esas palabras que le dicen los ángeles a los discípulos: así como lo habéis visto ir, así lo veréis volver. Él va a venir, y dice la Biblia, primero, en su primera venida vendrá por la iglesia, que será levantada hasta las nubes, pero esa iglesia, que como dice el apóstol Pablo a los Efesios, tiene unas características que serán las que la van a identificar en el mundo entero para poderse ir con el Señor, y así se cumple lo que el Señor le prometió, como el pastor citaba ya en el Evangelio de Juan, capítulo 14 del 1 en adelante. Esa iglesia que está esperando, que no se debe turbar, que no se debe dejar confundir por las enseñanzas desviadas de la palabra que muchos hoy están lanzando a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión, pero que nosotros, nos asiste Pastor Ángel, la obligación y el deber de decirle a nuestros televidentes, a nuestros hermanos, que lo que la palabra de Dios dice, todo se va a cumplir, que nada va a quedar en el vacío sin que se cumpla, porque si el Señor prometió que volvería, Él no es mentiroso. Por eso dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Él dijo que vendría por su iglesia, y dijo que qué clase de iglesia viene a buscar, es porque así es, y Él pronto lo va a cumplir. Así es, pastor Pedro, el punto que usted tocó, la verdad que hay iglesias que se han desviado totalmente, se han materializado, hoy están tras el dinero, tras la fama, tras la gloria, y no están buscando a Dios como debe de ser. Y Jesús anunció esto, ¿no? Dijo: cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe? ¿Habrán hombres? ¿Habrán mujeres que dependan de Dios? Porque el Evangelio nos enseña a depender de Dios, buscar a Dios y hallar en Dios todas las bendiciones que uno anhela y desea. Y las cosas que uno necesita en esta vida, en esta tierra, vendrán por añadidura, pero no, eso no es para que uno se sienta satisfecho y deje a Dios, deje las cosas de Dios, deje la iglesia y solamente viva de vez en cuando viniendo a la iglesia. Hoy lamentablemente hay tantos hombres que, llamándose pastores y teniendo el título de pastor, pero como dijo Jesucristo, se levantarían falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, y el trabajo de ellos sería desviar a la iglesia a aquellos hombres y mujeres que anhelan y desean buscar a Dios para hallar la bendición en sus vidas. Y eso es lo que vemos hoy, pastor. Las iglesias se han convertido en un mercader. Hay iglesias que venden bendiciones a través de una cinta, a través de un pomito de aceite, a través de un jabón ungido, a través de una rosa. Hay personas que vienen con deseos y anhelos a una iglesia para
a ser ayudadas por el Señor, y lo primero que sacan los pastores es: llévese el jabón, llévese el aceite, llévese la cinta, llévese tantas cosas, pero no le dicen: arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo, que el Señor te va a ayudar y va a bendecir tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Eso no les enseñan, y mucho menos, si no les enseñan del arrepentimiento, mucho menos le van a enseñar de la segunda venida de Cristo, que eso escasea mucho en este tiempo. Sí, es lamentable realmente, pastor, lo que usted acaba de decir hoy, que encontremos gente de verdad con esa visión tan limitada, pero que gracias a Dios que también Dios, como en todos los tiempos, ha tenido y tiene y tendrá su remanente que no dobla sus rodillas ante Baal ni ante ninguna cosa que hoy esté de moda. Por eso nuestro interés es llamarle a usted la atención, amonestarle de parte de Dios para que también usted esté listo, preparado. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con este importante tema. Estamos compartiendo con ustedes, amados televidentes y hermanos, este importante tema, una de las doctrinas fundamentales para el cristiano, la venida de Cristo, donde estamos enfatizando que todos los días de nuestra existencia debemos estar esperando. Hay algo, pastor, que me llama la atención, y es que lo que dice la Biblia, que la venida del Señor vendrá sin anuncio previo. No habrá un mensajito ahí a través del WhatsApp, a través del chat, para decirle: hombre, fulano de tal, prepárese, alístese, arréglese, porque yo vengo para tal fecha, ¿no? Esa fecha, el mismo Señor dijo que ni aún los ángeles que están en la presencia del Padre saben la hora de su venida, que solo el Padre. Por lo tanto, la iglesia no puede estar entretenida. Usted acababa de decir algo que me llamó la atención, y es que ya el cristiano ha convertido el evangelio, en muchas iglesias, en un negocio, que le vendo la espiguita bendecida, que le vendo el vaso de agua bendecido. Ya se volvió a la misma tradición por la cual se protestó en el tiempo medieval,
donde justo eso fue lo que llevó a la reforma, ese manejo lucrativo que estaba en el seno de la iglesia tradicional, que llevó a despertar a algunos de los mismos monjes religiosos para protestar contra eso, para levantar su voz, y así vino la reforma y se comenzó a dar nuevamente la libertad de que la persona fuera la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos guía, es la palabra la que nos enseña todo lo que Dios ha determinado que sucederá en todos los tiempos. Por eso la iglesia no puede estar mirando a otra fuente diferente que a la Escritura, a lo que el Señor prometió y a la espera, porque de lo contrario, pastor, no sucedería lo que dice la Biblia en San Mateo de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Las insensatas estaban entretenidas, no se prepararon, no tenían aceite en sus vasijas, sus lámparas estaban apagadas, mientras que las otras 5 habían depositado aceite en sus vasijas, tenían sus lámparas llenas y estaban esperando. Claro, dice la Biblia que todas cabecearon y durmieron, pero que a la medianoche se oye la voz que dice: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y así será en este gran acontecimiento. Se escuchará la voz del mismo Hijo de Dios llamando, que viene a levantar su iglesia, que viene por su pueblo, pero todo aquel que esté preparado será el que la va a oír y el que estará listo para partir. Y los demás que están entretenidos en las cosas de este mundo, como las vírgenes insensatas, se quedarán lamentando su tristeza y su desinterés por este momento maravilloso que todos estamos esperando, Pastor Ángel. Así es, pastores. Pedro, hay algo que aclarar aquí en cuanto a la segunda venida de Cristo, que compondrán 2 fases. La primera parte será cuando Cristo venga en las nubes y levante a la iglesia que está consagrada, buscando a Dios en oración, en ayuno, sirviendo al Señor, predicando la palabra, evangelizando, repartiendo folletos, buscando almas, porque esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es para que la iglesia se pasee, que la iglesia esté en vacaciones, no. La iglesia ha sido redimida para cumplir una tarea, y la tarea es servir a Dios, evangelizar, buscar almas, estar consagrando su vida a Dios en ayuno y oración, como dijo Jesús, velando y orando. Entonces, uno de los puntos que nosotros queremos aclarar aquí es el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, aquella iglesia que está buscando a su Señor, como dice en el pasaje 26 de Mateo, de las vírgenes, ¿no? Las insensatas y las prudentes. Las sensatas, aquellas que estuvieron preparadas, velando con sus lámparas encendidas y con sus vasijas llenas de aceite. Las insensatas fueron las que se descuidaron, no se preocuparon, no buscaron al Señor, estaban durmiendo, como hoy tenemos muchos cristianos que están durmiendo, que no hacen nada, que no se preocupan en su vida espiritual, que no oran, que no ayunan, que no evangelizan, que no hacen trabajos de evangelista, hermano, en los lugares que se necesita, habiendo tanta necesidad, habiendo tantos hombres y mujeres que van camino al infierno, porque estas personas lo único que falta es que se mueran para que caigan al infierno. Pero un cristiano que ha sido salvado, que tiene una experiencia con Dios y no haga ese trabajo, entonces está durmiendo. La iglesia que duerme no será levantada, pero la iglesia que está despierta, velando y orando, hermano, y trabajando para el Señor, esa es la iglesia que el Señor va a levantar. Como dice aquí, le está diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, aquellos que están descansando en el Señor, porque murieron, partieron de esta tierra sirviendo al Señor, haciendo la obra, consagrando su vida, ganando alma para Cristo. Acabó su tarea, están descansando. Dice: no ignoréis, no, porque creemos que si el Señor murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que durmieron en Él. Y los que están vivos serán arrebatados para estar con Cristo en las nubes para siempre. O sea, esta es la primera fase del levantamiento de la iglesia, porque la iglesia será llevada al cielo y ahí habrá 7 años de gozo, de alegría, que dice la Biblia es la boda del Cordero. 7 años de alegría, 7 años de regocijo, 7 años de gozo en el cielo, mientras que en la tierra
se estará dando otro acontecimiento que habla la Biblia, que es la gran tribulación. O sea, los juicios de Dios sobre la tierra, sobre todos aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio de Cristo. Mire, yo tengo aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, mire lo que dice la Biblia para que usted vea lo que va a suceder. En este capítulo 1 dice de segunda de Tesalonicenses verso 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el aire con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces está hablando, ¿no?, del levantamiento de la iglesia, y luego vendrán juicios sobre la tierra, sobre todos aquellos que no creyeron a esta palabra y todos aquellos que no creyeron en Dios. ¿Por qué no creen en Dios? Porque se constituyen ateos, escépticos, se creen personas que lo saben todo y rechazan el Evangelio, rechazan la palabra de Dios, no quieren venir a la Biblia, por eso que nunca conocen a Dios. Y tal vez si son cristianos, sirven ciego a Dios, haciendo lo que le da la gana, viviendo como quiere, fornicando, adulterando, robando, estafando, haciendo hasta incestos, violando a su propia hermana. ¿Qué no hacen gente que llamándose cristianos y hasta evangélicos, haciendo cosas horribles sin saber que un día Dios dará el juicio y dará el pago a todos aquellos que no quisieron obedecer a la palabra del Señor? Pastor, me llama la atención algo que usted acaba de decir, ¿no?, acerca de cómo será este acontecimiento. Estamos haciendo una aclaración para los televidentes, porque no es lo mismo el acontecimiento que no será visible en las nubes, que será sencillamente que Él viene hasta las nubes, pero no lo van a ver todo ojo, como la segunda venida de Cristo, que es el arrebatamiento de la iglesia, y que, como dice el apóstol allí a los tesalonicenses, para los que duermen, o sea, los que han muerto en el Señor, que van a resucitar primero, porque también habrá dos resurrecciones. Así es. La resurrección de los justos, que hacen parte de la iglesia, que serán los levantados hasta las nubes para recibir al Señor de gloria, pero luego, a los 7 años de este primer acontecimiento, será realmente la segunda venida de Cristo, que sí será visible. Así es. Que será cuando el pueblo judío, después de haber sufrido y soportado, como el pastor decía, los 7 años de tribulación, los cuales simultáneamente serán los 7 años también de celebración de las bodas del Cordero de la iglesia redimida allá en el cielo con su Señor, con el esposo, y luego, habiendo pasado estos 7 años de la gran tribulación final, a la gran tribulación es cuando vendrá el Señor por segunda vez. Es porque ya el pueblo judío habrá clamado, habrá reconocido que cometieron un error de haber rechazado a Jesús, y que ahora Él volverá por segunda vez. Y con ese acontecimiento, pastor, también la Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, los redimidos, vendremos con Él, y vendremos una vez más ya para reinar con Cristo, porque después de que este acontecimiento de la segunda venida de Cristo se dé, Jesús visto en las nubes para vencer al anticristo, para encarcelar al diablo allí, entonces será cuando será la segunda venida de Cristo, y será visible, todo ojo le verá. El mismo pueblo de Israel reconocerá el error que cometió cuando rechazó a Jesús, pidió a Barrabás, que es una figura de lo que el mundo hoy apetece, ¿no? Lo malo, lo divertido, la farándula, todas esas cosas que entretienen, pero que no les permite a ellos mirar los acontecimientos proféticos, porque no les interesa, no es de su interés. Nosotros, la iglesia, sí,
Entonces estamos hablando de esa segunda venida de Cristo, que ya será cuando Él venga después de los 7 años de la gran tribulación. Y también después de esto, pastor, pues habrá otro tiempo de oportunidad para la humanidad, que será durante el periodo del milenio. Pero no nos queremos meter con eso para que nuestros televidentes no se confundan. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, en el cual Él vendrá para demostrarle al mundo que lo que Él dijo sí lo cumplió. Y nosotros por eso como iglesia estamos a la espera de estos acontecimientos a la luz de la palabra, que a cualquier momento, por lo que estamos viendo, pastor, alrededor del mundo nos damos cuenta que todo está llegando prácticamente a su final, y que de un momento a otro puede darse esto. De un momento a otro los medios de comunicación como las grandes cadenas de televisión, inclusive leí algo, una publicación por internet, que ahí hay un canal que ya le pagó los derechos al Vaticano para que ellos solos puedan encargarse de televisar ese acontecimiento, la segunda venida de Cristo. Mire que si hasta los impíos están ya listos para eso, porque ellos saben que eso va a suceder, cuanto más la iglesia del Señor debe estar preparada y a la expectativa de todo esto que dice la Biblia que va a suceder pronto. Es así, pastor. A nosotros los cristianos, si algo nos aferra a servir al Señor y a seguir buscando su rostro, es este acontecimiento que pronto se va a dar, ¿no? Algo maravilloso, algo delicioso para la iglesia, pero lamentable y triste para todos aquellos que no han entendido, que no han conocido, hermano, la palabra de Dios, por el cual hoy no se guardan. Si hoy vemos tantos cristianos y pastores también, viéndolos en playa, viéndolos en piscina, viéndolos en tours, en paseos y en tantas cosas que hoy vemos, ¿no? Con el cuerpo hasta desnudo. Entonces uno ve y uno dice, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Esto es ignorancia de la palabra de Dios, porque eso habla de ignorancia, porque una persona que conoce la Biblia, pues nunca por nunca se va a exponer a ese tipo de vida, sabiendo que Dios repudia en su palabra esa forma de vida, no sin estar buscando a Dios, sin estar consagrado a Dios. Entonces, pastor, como usted dice, tendrán dos partes. Primero la iglesia será levantada, luego, después de 7 años, Cristo vendrá a la tierra con la iglesia. Y en esos 7 años se va a manifestar el anticristo, un personaje que tomará el control mundial y establecerá un estilo de gobierno mundial para así de esta manera traer los juicios de Dios a este mundo como la Biblia lo habla. Pero nosotros esperamos el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia, que en cualquier instante ya se da por todo lo que se está viendo. Cristo está a la puerta. Daniel nos habló de la segunda venida de Cristo, que el pecado será consumado, terminará, que Dios pondrá fin al pecado, y todo esto cuando se cumpla correlativamente a lo que Dios ha establecido en su palabra, como vemos ahí en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7 vemos el sueño que tuvo Nabucodonosor, la estatua de oro que él vio ahí, con parte de plata, de bronce y de barro. Ahí se está viendo los imperios mundiales que iban a reinar en este mundo. Todo ello se ha cumplido al pie de la palabra. Luego tenemos también, ¿no?, las 4 bestias que también soñó Daniel. Todo ello figuraba los imperios mundiales que hoy se han visto cumplir sobre la tierra. Hoy ya estamos en tiempos finales, pastor, y es cuando la iglesia debe buscar más al Señor. Sí, así es, pastor. Vamos a nuestra última pausa en esta programación y regresamos para concluir con este importante tema, la segunda venida de Cristo. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24.
una iglesia de puertas abiertas. Hoy en Palabras de Vida estamos tratando este interesante tema, la segunda venida de Cristo. Pastor Ángel, estábamos hablando de ese gran acontecimiento que marcará la historia de la humanidad y que será trascendental para el mundo entero, que hoy en su mayoría muchos no creen ni esperan. Ellos sencillamente cuando oyen hablar de este tema, y eso es la mente nerviosa de esos evangélicos, pero realmente nosotros sabemos que todo lo que la palabra dice se va a cumplir, que nada, como dice la palabra, ni una tilde, ni una jota de lo que está escrito va a dejar de cumplirse. Así que estamos a la espera de esto. ¿Qué podemos decirle entonces a nuestros televidentes con respecto a este gran acontecimiento para estos últimos días? Bueno, solo decirle a todos los hermanos, todos los creyentes de cualquier denominación cristiana que existen, decirles a ustedes, hermanos, que se dediquen al estudio de la Biblia. La Biblia es la base y el fundamento de la fe cristiana. Si usted se dedica a leer la Biblia y a estudiar la Biblia, usted va a hallar cientos y cientos de pasajes del advenimiento de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y eso le va a dar a usted una fuerza para seguir buscando al Señor, consagrando su vida a Dios, sabiendo que ya los tiempos cada día se empeoran, la delincuencia, vemos la corrupción que hay en el mundo entero, cómo el mal ha llegado hasta las esferas más altas de gobierno. O sea, no hay quien cambie las cosas de este mundo, porque el pecado va a aumentar y aumentará y aumentará. Hay muchos creyentes que dicen, no, cuando venga el avivamiento voy a buscar a Dios. Pero escúcheme, que el Señor habló que en los tiempos finales la fe va a escasear. O sea, no va a haber fe. Y aún dentro del pueblo cristiano mismo, o sea, dentro de la iglesia del Señor, mucha gente va a perder la fe. No va a haber fe. Gente que está puesto su esperanza en otra cosa y no en Dios. Por eso, amigo, lea la Biblia. Entienda que la venida de Cristo está pronto. Pronto llega la segunda venida del Señor, y luego los que se queden tendrán que sufrir graves consecuencias y aún hasta la condenación por toda la eternidad. Por eso, amigo, si hay una iglesia, si tú congregas en una iglesia donde no se te enseña la palabra, donde más es cántico, show, cántico, ballet, coreografías y números y tantas cosas, y solamente hay 2 minutos, 5 minutos, a lo mucho 10 minutos de palabra, de enseñanza de palabra, esa iglesia no es iglesia. La iglesia está llamada a instruir, a enseñar la palabra, y lo que más tiempo debe ocupar en una iglesia es la enseñanza de la Biblia, para que los cristianos estén preparados para los acontecimientos finales. Por eso, busque al Señor, busque a Dios. Y si su iglesia no le enseña la palabra de Dios, vaya y busque otra iglesia, y donde a usted se les enseñe la palabra, y ustedes puedan estar preparados para aquel día que el Señor toque la trompeta y usted marche. Como dijo el pastor, esto no va a ser un aviso por WhatsApp, ni por Facebook, ni por ningún medio. Hermano, la trompeta sonará, y solamente aquellos que tengan oídos espirituales escucharán la trompeta y partirán con Cristo al cielo. Los demás, carnales,
que están acostumbrados al rock, al rap, a la salsa, al merengue, a cualquier música del mundo. Sus oídos están abiertos para el mundo, pero para Dios están cerrados, porque aun cuando van a la iglesia, lo único que van es a dormir y no escuchar la palabra de Dios, a distraerse, a ver a un hermanito, a una hermanita, ver cualquier cosa, pero no escuchar la palabra de Dios. Entran y se van tan igual. Creo que un cristiano no debe de caminar así. Un cristiano viene a la iglesia a aprender más de Dios cada día. Y eso es lo importante, amado hermano y amigo, de cualquier iglesia que tú seas. Acércate al Señor, lee la Biblia, busca al Señor en oración y ayuno, y vas a ver que Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de las tinieblas y te va a llevar a la luz de su palabra. Importante esto, pastor, para todos nuestros hermanos y amigos televidentes. Hay algunas señales en las cuales nosotros nos sirven como alerta. Una de ellas es que este evangelio sería predicado para testimonio a todo el mundo, ya se está predicando por todos los medios masivos. También que oiríamos de guerras y rumores de guerras, a diario estamos viendo esto, que vendría una descompensación en cuanto a la parte climática, lo estamos viendo, y hay una serie de señales que nos están diciendo a la iglesia y al mundo entero, esto es verdad. Así que debemos estar preparados a la espera. Pastor, el tiempo lamentablemente se nos ha ido. Queremos decirle a nuestros televidentes que no olvide que Cristo sí regresará por segunda vez como lo prometió. Solo que usted se prepare y esté a la espera de ese momento final que no sabemos cuándo sea, pero que puede pasar en cualquier momento. Pastor, ya para despedirnos de nuestros televidentes, ha sido para mí un placer muy grande tenerle aquí compartiendo con nosotros en esta programación de Palabras de Vida, y queremos despedirnos de nuestros televidentes en esta ocasión. Bueno, amados hermanos y amigos, damos gracias a Dios por habernos permitido en este día poder desarrollar este programa, y todo esto se hace por usted. Queremos que usted conozca la palabra, le entregue su vida a Cristo y busque a Dios, y prepárese, amigo, hermano, prepárese. Cristo está a la puerta. Yo felicito aquí al pastor Pedro Coronado como presbítero de esta zona, y a todas las iglesias que hacen el esfuerzo de poder producir este programa para poder alertar al pueblo cristiano y a aquellos que no son cristianos que hay un mensaje de Dios, hay una palabra de Dios de esperanza, que para todos aquellos que reciban a Cristo y tengan a Cristo en su corazón, ya tienen el boleto a la eternidad con Dios. Amado hermano y amigo, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y estaremos orando por ustedes para que el Señor toque su corazón y un día usted también le rinda su corazón a Cristo y le sirva a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas. Gracias, Pastor Ángel, por haber estado con nosotros compartiendo en este espacio de Palabras de Vida. Así que para mí ha sido muy grato estar en compañía de nuestro pastor, acompañándoles también en esta hora de programación de Palabras de Vida. Le esperamos en nuestra congregación. Recuerde que la Iglesia de la Cumbre abre sus puertas los días martes, jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y 5 de la tarde, donde le esperamos gustosamente. Dios les bendiga, y no olvide la invitación a asistir a la casa de Dios. Buen día para todos, y les esperamos en nuestra congregación.